Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctora Virginia Hernández Vázquez, con el tema Informe radiológico en imagen mamaria. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy es un placer para mí platicar nuevamente con ustedes sobre un tema tan importante como lo es el informe radiológico en imagen mamaria. Para fines de nuestra plática hablaremos de algunos aspectos generales sobre el tema, hablaremos del BIRADS, de la estructura del reporte, algunos ejemplos y nuestras conclusiones. El informe radiológico expresa el conocimiento del especialista y enmarca todo el trabajo diagnóstico de quien lo realiza o analiza. Su mala elaboración puede empañar todo su trabajo, incluso ocasionar problemas de mala praxis para los pacientes y para el médico. Es importante señalar que es la principal fuente de comunicación entre el radiólogo y el clínico. Tenemos dos cartas de presentación como imagenólogos. Una son nuestras imágenes y la segunda es el informe radiológico. Es importante aclarar que nuestros reportes deben ser claros, precisos, sin dejar a duda con respecto al trabajo a realizar, para que el clínico no tenga duda acerca de la confiabilidad de nuestros estudios. Y este es un problema que venimos arrastrando desde los programas de pregrado, ya que no se nos enseña cómo informar o reportar los hallazgos patológicos, qué priorizar y qué aspectos le son relevantes al clínico. Esta parte del reporte únicamente se deja para la parte de imagenología. Sin embargo, si todos los médicos tuvieran esta noción del reporte, sería mucho más fácil para todos realizar incluso una solicitud de examen, que es otro de los problemas que tenemos en el área de imagen, ya que nos llegan solicitudes incompletas o incluso con ninguna referencia clínica. Sin embargo, terminamos realizando los estudios como deben de ser. Hay pocas escuelas que ofrecen una capacitación del reporte y en la práctica terminamos preguntando a los colegas cómo interpretan ellos. Finalmente nos quedamos con enseñanzas heredadas por no existir lineamientos precisamente para cada estudio. Cuando surge el BIRADS, toca precisamente esta parte del reporte y entonces se toca por primera vez la parte del reporte estandarizado, con la finalidad de que exista un lenguaje universal para no tener problemas entre un colega y otro para la interpretación de los estudios. La finalidad del BIRADS es estandarizar la descripción de las lesiones mamarias en técnicas de imagen, en cada una de las técnicas, ya sea por mastografía, por ultrasonido o por resonancia. Los objetivos de la estandarización son reducir la confusión en la descripción de lesiones mamarias, facilitar la comunicación entre clínicos y radiólogos y posibilitar la monitorización de los resultados. Desde su primera edición, el sistema BIRADS ha sido aceptado por la comunidad médica como herramienta de descripción y asignación de sospecha en lesiones mamarias. Los aspectos de mayor importancia en la práctica clínica son: 1. El léxico, que es el conjunto de términos que permite la descripción estandarizada de las lesiones. El BIRADS maneja el léxico para cada uno de los estudios estandarizados para mama, ya sea para ultrasonido, para mastografía y para resonancia. Otro de los aspectos son las categorías, y en estas las categorías de sospecha son el aspecto del sistema más relevante en la práctica, ya que va a facilitar la comunicación entre clínicos, radiólogos y patólogos, estableciendo pautas claras de actuación. Y por último, el tema que nos ocupa, la estructura del informe, que está propuesta por el sistema, cuya misión es realizar un informe estructurado, es decir, que tiene capítulos o secciones que describen puntos específicos del estudio realizado en el reporte. Son principalmente 7 puntos del reporte, que son el motivo por el que se solicitó el estudio, la descripción de la composición tisular, la descripción e interpretación de los hallazgos más relevantes, la localización de las lesiones, si existe comparación con estudios previos, la impresión diagnóstica y obviamente la asignación de una categoría de sospecha de acuerdo al BIRADS y la conducta recomendada.
En el motivo del estudio vamos a redactar una breve descripción de la indicación para el examen. Este puede ser el examen de una mujer asintomática, puede ser el hallazgo de una autoexploración o la evaluación de un hallazgo clínico en el que se especifica el hallazgo y la ubicación, lo que mencionábamos de la solicitud médica. Puede ser el seguimiento de una lesión, como en el caso de las mastitis, o el seguimiento postquirúrgico. Es importante recalcar que los hallazgos en el examen clínico de mama no deben ser ignorados, es decir, por ejemplo, en el caso de una paciente mastectomizada, si en la consulta clínica de seguimiento el médico reporta alguna lesión palpable en el lecho quirúrgico, cosa que no vamos a ver en la mastografía de control, pues evidentemente hay que hacerle el ultrasonido especificando o mejor dicho, buscando de manera dirigida al lugar que está mencionando el clínico, porque probablemente se trate de un hallazgo importante para su seguimiento. La siguiente es la descripción de la composición tisular y esto se refiere a las distintas proporciones de tejido fibroglandular y adiposo. Es importante recalcar que esto es subjetivo, ya que el especialista va a determinar esta proporción de manera visual. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que existe una considerable variación intra e interobservador en la estimación visual de la densidad. Si las mamas no tienen una densidad aparentemente igual, la más densa debe usarse para clasificar la densidad y a esto nos referimos con la mastografía específicamente. En la mastografía tenemos 4 tipos de densidades categorizadas por una letra, densidad tipo A, que es predominantemente grasa, hasta la composición tipo D, que es extremadamente fibroglandular. Dado que la mamografía no detecta todos los cánceres de mama, el examen clínico es un elemento complementario de cribado, es decir, que independientemente de si es una paciente que viene por un estudio de pesquisa o es una paciente que viene por un estudio diagnóstico, es importante exhortar a las pacientes a que acudan con el especialista para una mejor orientación sobre la conclusión de sus estudios. La composición tisular se va a dar para la mastografía como para el ultrasonido. La siguiente es la descripción de los hallazgos de imagen relevantes, es decir, los hallazgos que sean más importantes en nuestra valoración, ya sea por mastografía, por ultrasonido o por resonancia. Y estos hallazgos deben de ser descritos de acuerdo a los términos estandarizados ya recomendados por el BIRATS, lo que hablábamos acerca del léxico. Y aquí, mientras más los vayamos realizando, nos vamos familiarizando con la terminología, será mucho más fácil después poder describir distorsiones de la arquitectura, cambios en el tejido, incluso morfología de las microcalcificaciones o patrones heterogéneos en cuanto a los nódulos. El siguiente punto es la localización. La descripción de las lesiones en cualquiera de las técnicas se debe de acompañar de una localización en al menos 2 planos ortogonales, es decir, la mama, el cuadrante y la profundidad. En este ejemplo vemos una mastografía densidad tipo C heterogéneamente densa, en donde observamos en la mama derecha, en el cuadrante superexterno tercio posterior, un nódulo irregular de alta densidad de márgenes espiculados que por ultrasonido es predominantemente sólido, proyecta sombra posterior y tiene vascularidad periférica, mejor dicho, central al Doppler. Otro aspecto importante es la comparación con los estudios previos. Es importante, si es necesario, establecer la presencia o ausencia de cambios en el tamaño o la densidad del hallazgo. En este ejemplo vemos una asimetría, no presento la mastografía completa, pero para que sea mucho más didáctico vemos únicamente la proyección MLO izquierda en la que se observa la asimetría. Si vemos de derecha a izquierda es la mastografía del 2017, 2018, 2019 y 2020. Si bien vemos que la simetría persiste, no modifica, no tiene cambios en el tejido adyacente ni lesiones concomitantes.
Y llegamos a la impresión diagnóstica y asignación de una categoría. Estas categorías asignan una probabilidad del cáncer en función de las características en técnicas de imagen. Asocian a una recomendación de actuación en función del grado de sospecha que facilita la comunicación entre clínicos, radiólogos y patólogos. Es importante que cuando las imágenes muestran más de un hallazgo, deberá categorizarse de acuerdo a los descriptores de mayor sospecha. Y de ahí que tenemos dos categorías importantes, la categoría incompleta, que es la BIRAT 0, y la categoría final, que va del 1 al 6. La categoría 0 se necesita una evaluación de imagen adicional y o mamografías anteriores para una evaluación comparativa. Puede asignarse en cualquier método de imagen. En mastografía únicamente se recomiendan estudios de cribado, ya que en estos no se caracterizan como negativas o benignas. Es necesario compararlos con estudios previos y de no contar con ellos, tener estudios adicionales que complementen la valoración. No debería utilizarse en un entorno diagnóstico, ya que el objetivo de este es llevar a cabo los estudios necesarios para una categoría definitiva. El concepto es que en la categoría 0 existe un hallazgo por el cual se necesita una evaluación de imagen adicional para la asignación de una categoría. En resonancia magnética se asigna solo si el estudio es técnicamente incorrecto y es necesario repetirlo. En la conclusión se debe incluir una recomendación para complementar el estudio, es decir, si requiere de estudios adicionales como proyecciones mastográficas, como ecografía o como resonancia. Por ejemplo, en las densidades C y D, en las que las mamas son heterogéneamente densas o extremadamente densas, en las que no es posible una correcta valoración del tejido mamario, aquí se recomienda complementarlo con un ultrasonido. En este caso, se realiza el ultrasonido, se observa que únicamente se encuentra un quiste simple en el cuadrante externo de la mama derecha y en el resto de la exploración sin ningún otro hallazgo de importancia. Corresponde a una categoría 2, un hallazgo benigno, y su recomendación es continuar con sus controles mastosonográficos anuales. Otro ejemplo sería en una mama de una densidad tipo B con áreas dispersas de densidad fibroglandular, en el que observamos aquí una imagen, es una asimetría que modifica en la MLO, sin embargo, no es clara si se trata de un nódulo que tiene márgenes indistintos o sobreposición del tejido. Sin embargo, se observa también que presenta grasa interna, por lo que se realiza una proyección rolada en la que observamos que el tejido se dispersa completamente, así como sucedió en la MLO, por lo tanto, corresponde a una sobreposición de tejido glandular. En este caso, ya no se consideró necesario el ultrasonido y con la proyección adicional fue suficiente para dejarla en una categoría 2. El BIRATS-1 es un estudio sin hallazgos. En este caso es la mama perfecta, la mama que no presenta alteraciones en la arquitectura, no presenta calcificaciones. Esta mama es completamente grasa, transparente, en la que no se observa absolutamente nada. Cabe señalar que es la mama perfecta, que es muy difícil de encontrar. Realmente si existen calcificaciones benignas o alguna asimetría que modifique, etcétera, ya no corresponde a la categoría 1, ya va a depender de los hallazgos que encontremos, pero BIRATS 1 en mamografía es una mama completamente transparente. Y por ultrasonido, pues es una mama de tejido homogéneo, fibroglandular, con ningún otro hallazgo, no hay ectasias, no hay nódulos, no hay quistes, no hay nada, es una mama completamente limpia. A eso nos referimos con el BIRATS 1, estudio sin hallazgos. La categoría 2 se refiere a los hallazgos benignos, por ejemplo, en este caso, la mastografía, las calcificaciones típicamente benignas. En el ultrasonido son los nódulos circunscritos, bien delimitados, homogéneos, sin hallazgos posteriores o lesiones dérmicas como los quistes de inclusión.
Aunque el BIRATS no lo especifica, existe literatura que demuestra que la probabilidad de cáncer no se incrementa en los nódulos bilaterales de morfología benigna, en los ductos retroalveolares dilatados, sin lesión intraductal asociada, ni asimetría global no palpable. El BIRATS-3 son hallazgos probablemente benignos, donde la probabilidad de malignidad es igual o menor al 2%, que aunque es un porcentaje bajo, es mayor al 0% de un hallazgo característicamente benigno. Aquí la característica es la estabilidad. No se espera que una lesión probablemente benigna muestre cambios durante el periodo sugerido para vigilancia por imágenes, que es de 6 meses. Debe ser el resultado de una evaluación diagnóstica completa, por tanto, no debería ser una conclusión en una mastografía de pesquisa. Y hasta el momento, el BIRATS no ha definido las características en resonancia magnética para esta categoría, por lo que la asignación es intuitiva. En esta categoría no se deben de incluir las lesiones palpables, las imágenes que no estaban presentes en un examen previo, es decir, un hallazgo nuevo, un eh, islote de tejido glandular o un nódulo que no estaba previamente, no puede considerarse como un BIRATS 3 o un hallazgo conocido que muestra un aumento en su tamaño. En estos casos se debe de indicar la biopsia. ¿Cuál es el protocolo de seguimiento? Primero tenemos nuestro estudio de base, que es el que se realiza en este momento. El siguiente es un estudio unilateral a los 6 meses en la técnica y proyección más adecuada para la comparación, seguido de un estudio bilateral a los 12 y 24 o hasta 36 meses de la inicial. Una estabilidad demostrada de 24 meses es suficiente para confirmar benignidad en nódulos y asimetrías. Es recomendable prolongar el seguimiento de microcalcificaciones durante un periodo superior entre 3 y 4 años, ya que se ha demostrado que la estabilidad no descarta posible carcinoma de crecimiento lento. Es el único punto en el que se hace énfasis, en el que se puede prolongar el periodo de seguimiento. El BIRATS-4 son hallazgos sospechosos. En este existe un rango de probabilidad maligna muy amplio, del 3% al 94%, es decir, más que el BIRATS-3, pero menos que el BIRATS-5. Son hallazgos que no tienen la apariencia clásica de malignidad, pero son lo suficientemente sospechosos como para justificar una biopsia. Como su rango de porcentaje de probabilidad es muy amplio, se subclasificó en BIRATS-4A, 4B y 4C. En esta se refiere, BIRATS 4A es una probabilidad mayor del 2% al 10%. Son lesiones de sospecha baja, pero con suficiente sospecha para poder solicitar una biopsia. Si tenemos un reporte histopatológico negativo, sería lo esperado. En un BIRATS 4B tiene una probabilidad mayor del 10% hasta el 50%. Es una sospecha moderada y un reporte histopatológico negativo va a requerir una concordancia anatómo-imagenológica para poder considerarse válida. Y en un BIRATS 4C es una sospecha alta de malignidad. Tiene un porcentaje mayor del 50% a menos del 95%. Es una sospecha alta de malignidad sin ser la imagen clásica de carcinoma. Un reporte histopatológico maligno sería lo esperado. Sin embargo, un resultado benigno se considerará discordante. La biopsia quirúrgica se indicará en los resultados de benignidad no congruentes con la sospecha en imagen categorizados como BIRATS 4B y 4C y en todos los resultados histológicos de alto riesgo. Veamos algunos ejemplos. En este caso es una paciente menor de 40 años que se presenta para un estudio de valoración en el que observamos en la mama derecha un nódulo oval circunscrito, bien delimitado, de patrón homogéneo, sin hallazgos posteriores, probablemente benigno, que por ser un estudio inicial se deja en vigilancia. Sin embargo, la paciente por pandemia no se presenta y acude hasta el 2021 y observamos que el nódulo continúa, sin embargo, tiene un incremento mayor al 20%.
Aunque es un hallazgo bajo de malignidad, por el incremento en su tamaño, se deja como un BRAF 4A, se realiza una biopsia percutánea y coincide en que se trata de un fibroadenoma. Se considera un estudio concordante, un resultado concordante y pues ya la paciente se maneja en seguimiento. En este otro caso es una paciente igual menor de 40 años que viene a un estudio de control en el que observamos en el radio de las 12 periareolar un nódulo de márgenes indistintos, heterogéneo, predominantemente quístico. Sin embargo, tiene sombra lateral, hay un poco de reforzamiento, no tiene vascularidad al Doppler y además se encuentra en una región epipectoral. Por estos hallazgos se decide dejarlo en un BRAF 4B y se trata de un fibroadenoma complejo que bueno, se trata de una lesión benigna. Sin embargo, las características de la imagen pues no son eh, completamente benignos o de hallazgos benignos, por lo que se sugiere mejor su excisión. Y en este otro ejemplo es una paciente postmastectomizada que viene a su estudio de control anual, se realiza un estudio de ultrasonido de rutina, en el que observamos en el colgajo superior, tercio interno, un nódulo irregular de márgenes angulados, predominantemente sólido, que incluso tiene márgenes indistintos, se deja como un hallazgo de sospecha y se realiza la biopsia guiada por ultrasonido en el que se corrobora recurrencia del carcinoma ductal infiltrante. El BRAF5 son hallazgos altamente sugestivos de malignidad, con una certeza casi completa malignidad de mayor o igual al 95%. En estas se incluyen los nódulos de morfología irregular con márgenes espiculados, pueden ser con microcalcificaciones asociadas o incluso únicamente las microcalcificaciones de alta sospecha per se. En una primera instancia, la recomendación textual que figuraba en el sistema es que debe realizarse la acción más apropiada, donde esta recomendación era poco específica y dejaba abierta la posibilidad de llevar a cabo un tratamiento quirúrgico sin confirmación previa histológica. En la actualidad, la confirmación histológica previa a la planificación terapéutica es importante, ya que la razón de este BRAF5 es identificar discordancias y valorarlas con el clínico. Si bien es una alta sospecha de malignidad, no es un 100%, y en este 4% restante puede existir un hallazgo benigno que debemos de valorarlos con el médico tratante. Uno de los grandes ejemplos es la mastitis. En este caso tenemos una mastografía densidad tipo B en el que observamos en la mama derecha, el cuadrante superior externo, tercio posterior, un nódulo irregular de alta densidad que retrae el tejido adyacente, que por ultrasonido es irregular, hipoecoico, que tiene sombra posterior, sin vascularidad demostrable al Doppler. Sin embargo, se realiza la astografía y esta es mayor de 5, lo que le da dureza mayor o dureza alta y que la hace sospechosa. En la axila también se observan ganglios con pérdida de la morfología y engrosamiento cortical. Y aparte, el clínico envía en su solicitud una topografía en la que también menciona que es un nódulo palpable en la mama más un ganglio axilar palpable. Todos estos hallazgos en conjunto nos dan la pauta a poder poner a estos hallazgos como dentro de una categoría BRAF5. Y por último tenemos a la categoría BRAF6, que se refiere a la malignidad comprobada por patología. Esta está reservada para los exámenes después de la confirmación histológica de cáncer y para fines de estadificación y planificación de tratamiento. Se refiere a los estudios realizados después de la biopsia confirmatoria, pero antes de la excisión quirúrgica. Por ejemplo, si tenemos una paciente con un diagnóstico de cáncer de mama derecho, pero en la mastografía vemos una asimetría, como en este caso en el cuadrante superexterno,
que no sabemos de qué se trata y que tenemos que confirmar que no se trate de un cáncer bilateral o de un hallazgo que no es sospechoso. En este caso, lo que hicimos fue hacerle una proyección lateral en la que persiste la imagen, sin embargo, no hay distorsiones, microcalcificaciones ni hallazgos asociados. Se decide llevar a ultrasonido y en el que únicamente se observa islote de tejido glandular que modifica la compresión con el transductor. Entonces, en este caso, se queda como un cáncer de mama derecho y el hallazgo del lado izquierdo como un islote de tejido glandular. La paciente va a sesión y ya para empezar su tratamiento de acuerdo al diagnóstico inicial. Normalmente el BIRATS y la recomendación de conducta deben ser concordantes. Sin embargo, puede existir discordancia en la conducta, como por ejemplo en un estudio BIRATS 1 en la que no se observa ningún hallazgo tanto por ultrasonido como por mastografía. Sin embargo, clínicamente tiene una lesión, por ejemplo, periareolar en el que tenemos una sospecha de Payet. Nuestro BIRATS, de acuerdo al estudio de imagen, será un BIRATS 1, pero en la conducta nosotros vamos a recomendar la valoración por el clínico y muy probablemente la realización de una biopsia, o en el caso de lesiones dérmicas sospechosas en el que podamos pensar en un melanoma. O sea, nuestro estudio de imagen no tiene un hallazgo de sospecha, sin embargo nosotros clínicamente lo estamos viendo. Lo que estamos evaluando es a la paciente de una manera integral, no nada más en los estudios de imagen. Por ejemplo, en un BIRATS 2, una recomendación terapéutica puede ser en el caso de un quiste simple doloroso, en el que requiere una valoración clínica donde el médico probablemente considera una biopsia por aspiración en su consultorio. Nosotros no referimos la paciente a una biopsia, sino simplemente mencionamos que tiene un nódulo quístico que requiere valoración por clínica. Una ruptura de prótesis. Esto es muy común. Las prótesis que cuando estén contracturados o cuando tienen ruptura, muchas veces se confunden los colegas y lo pueden llegar a categorizar como un BIRATS 3 o incluso hasta un BIRATS 4 por la ruptura de la prótesis. Recordemos que las prótesis no están dentro de la categoría del BIRATS como hallazgos de sospecha. Entonces, si en el resto del tejido o en el resto de la exploración, en la mama no se observan imágenes de sospecha, únicamente los cambios fibrocicatriciales secundarios a la presencia de la prótesis, nuestro estudio es un BIRATS 2. Sin embargo, en la conducta vamos a sugerir una interconsulta con cirugía plástica para que trate el problema de la ruptura, que eso no entra en nuestras categorías como de sospechar cáncer de mama. Otros son los abscesos, edemas o hematomas, que si bien tienen sus cambios morfológicos dentro del tejido, se consideran BIRATS 2 porque son hallazgos benignos, pero que necesitan correlación con el clínico y obviamente tratamiento. Algunos casos de cuerpos extraños y algunos casos de ginecomastia masculina. En todos los BIRATS discordantes se debe colocar la recomendación del BIRATS original más la recomendación en el comentario. Puede existir discordancia en BIRATS entre las modalidades. Por ejemplo, un nódulo en una mastografía que ya tenemos seguimiento, en la que ya se le hizo un ultrasonido previo y vemos que ese nódulo se trata de un quiste simple o un nódulo sólido, pues lo dejamos en un BIRATS 3. Sin embargo, si esta mastografía se tratara de una paciente que viene por el estudio de pesquisa en el que no tenemos un estudio anterior, pues entonces lo catalogamos como un BIRATS 0, en donde requiere un estudio adicional como un ultrasonido y en el ultrasonido
ultrasonado corroboramos que se trata de un quiste simple. Entonces, el quiste simple nos da una categoría BIRATS 2. ¿Cuál es el BIRATS que se queda? El que nos da la caracterización de la lesión, que en este caso es el ultrasonido. Entonces, una paciente con nódulo, por ejemplo, en este caso en la mama izquierda, que corresponde a un quiste simple, por lo tanto es una categoría BIRATS 2. O en el caso del ultrasonido, por ejemplo, si vemos un nódulo heterogéneo que tiene atenuación del sonido, que es entre sólido quístico, que no está bien definido, entonces por ultrasonido podemos darle una categoría BIRATS 4. Sin embargo, le hacemos estudios adicionales, como lo es una mastografía, y nos damos cuenta de que se trata de un quiste, de necrosis grasa, perdón. Entonces, esta necrosis le da la categoría BIRATS 2 o puede ser un nódulo con macrocalcificaciones en palomita de maíz, lo que sería un fibroadenoma involutivo y en este caso sería un BIRATS 2 igual por ser un hallazgo benigno. En este caso, se colocará el BIRATS que determina la conducta, excepto la lesión típica de una modalidad, lo que hablábamos de la necrosis grasa o el fibroadenoma involutivo. Pues bien, en resumen, tenemos que el informe de estudios de mama debe compararse con estudios previos siempre que sea posible. Debe demostrar que el médico actuó con compromiso con el objetivo de ayudar a resolver el problema de la paciente o el motivo del envío del clínico, conteniendo la información necesaria y útil para el diagnóstico. Debe ser breve pero completo, utilizando la terminología del último léxico aprobado y sin adornos. Y mostrar que el médico tiene dominio de las indicaciones, alcances y limitaciones de las técnicas de imagen y conocimiento acerca de la patología. Es importante recalcar que debemos de ser muy enfáticos en cuanto a nuestros hallazgos, a la utilización del léxico, del BIRATS y de los comentarios. Y otra cosa, sin excepción, enviar a las pacientes con su médico clínico para una valoración integral y que al final podamos tener una buena valoración tanto de imagen como de clínica. Recordemos que un concepto incorrecto engaña al entendimiento y un entendimiento engañado nos lleva a tomar pésimas decisiones. No me queda más que agradecer su atención. Aquí están nuestros medios de contacto. Muchísimas gracias por todo y espero verlos pronto.